Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Norbert Wiener de la carrera profesional de obstetricia, terminología médica y odontología. En esta oportunidad entrevistaremos a la obstetra Jenny Aliendres Vargas con la especialidad de emergencia y alto riesgo obstétrico. Actualmente viene laborando en el hospital de la provincia de Chincheros, Apurímac. Ahora pasaremos con la ronda de las preguntas. Robert, tus preguntas. Buenas tardes, profesora. Voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los tipos de métodos anticonceptivos? Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Jenny, soy la obstetra Jenny, trabajo en el Hospital Chincheros. Y bueno, vamos a responder la primera pregunta, ¿no? Los tipos de métodos anticonceptivos. En realidad, se dividen en grupos, ¿no? Tenemos los métodos temporales, los métodos definitivos y lo que es el anticonceptivo oral de emergencia. Dentro de los métodos temporales, tenemos los métodos de abstinencia, ya en las cuales se considera al método ritmo o del calendario. También tenemos lo que es el método de la lactancia materna exclusiva, que se aplica solamente durante los primeros 6 meses. También tenemos los métodos de barrera, en las cuales se encuentra el preservativo masculino y el preservativo femenino. También tenemos lo que son los métodos hormonales. Dentro de ellos tenemos métodos hormonales combinados, que son, por ejemplo, las píldoras diarias, ¿no? Que contienen etenilestradiol más levonorgestrel, y también tenemos el inyectable mensual, que contiene lo que es el acetato de medroxiprogesterona de 25 miligramos más el cipionato de estradiol de 5 miligramos. También tenemos dentro de ellas los que son solo de progestina, que es el acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramos, que protege durante 3 meses, ¿no? Ese es el inyectable trimestral. Aparte de ello, tenemos lo que es el té de cobre, el dispositivo intrauterino, ¿no? Que nos proporciona lo que es el Ministerio de Salud. Dentro de los métodos definitivos, tenemos lo que son la ligadura de trompas, ¿no? O llamado también BTB, que es el bloqueo tubárico bilateral, y la vasectomía, ¿no? Y también, por último, tenemos lo que es el anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Que este método no es considerado como un método anticonceptivo, solamente, como su nombre lo dice, se usa en casos de emergencia, ¿no? Cuando la persona haya tenido relaciones sexuales sin protección, no esté usando ningún método anticonceptivo, ¿no? En sus días fértiles, solo en esos casos, o cuando haya sufrido violación sexual, en esos casos, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de los métodos anticonceptivos? Bueno, hablando de los métodos hormonales, el mecanismo de acción va a ser la supresión de la ovulación. También va a haber lo que es el espesamiento del moco cervical, y la inmovilización de los vellos ciliares, de las trompas uterinas, que van a impedir el transporte del óvulo, ¿no? Del óvulo fecundado, y de esta manera haciendo pues la no fecundación, ¿no? Y también tenemos lo que es, por ejemplo, en el dispositivo intrauterino, es otro mecanismo de acción, que es, por ejemplo, va a inhabilitar a los espermatozoides, incluso va a destruirlos, ¿no? Por un proceso inflamatorio que se produce en el útero, lo cual va a impedir un embarazo. Y como sabemos, pues los métodos definitivos va a ser, como su nombre dice, ¿no? Bloqueo tubárico bilateral en caso de las mujeres, la ligadura de trompas, va a haber un bloqueo, no va a haber unión con el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Igualmente va a ser en la vasectomía. En la vasectomía se
se corta, se secciona lo que son los conductos deferentes, no va a haber el paso de los espermatozoides en la eyaculación, ¿no? Y esos son los mecanismos de acción. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre los métodos de anticonceptivos? Las diferencias. Bueno, las diferencias, como ya he mencionado, se diferencian pues que algunos son temporales y son hormonales, mientras que otros son Ya. Tú, Flor, tú te toca. Ya, seguiremos con la siguiente pregunta. ¿Usted nos podría decir cuál es la ventaja del uso de los métodos anticonceptivos? como por ejemplo el inyectable trimestral. Sí, les escucho, ¿me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Hola. Sí, la estamos escuchando. Hola, chicas. ¿Me escuchan, chicas? Sí, sí la escuchamos. Hola. Ya, me preguntaban acerca de las ventajas, ¿verdad? Ya, cada método anticonceptivo pues tiene diferentes ventajas, ¿no? Por ejemplo, el inyectable trimestral tiene un beneficio de que, por ejemplo, una mujer que haya dado parto y desea utilizar este método, ustedes saben que en el parto se pierde una gran cantidad de sangre, incluyendo la cesárea, por ejemplo, es un promedio de más o menos 1 litro de sangre que se pierde en la cesárea. Entonces, al utilizar este método, ¿qué va a producir más adelante? Es que no menstrue la paciente, ¿no? Entonces, al no menstruar, va a hacer que la hemoglobina se recupere poco a poco, ¿no? Esta es una ventaja. Otra ventaja sería, por ejemplo, nos protege, por ejemplo, del cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, así, tanto como este método, los otros métodos igualmente, ¿no? Tienen así ciertas ventajas que nos protegen tanto del cáncer de útero, el cáncer de mama y otras enfermedades, ¿no? Entonces, en realidad, tienen beneficios. Entonces, no podíamos decir de que no, hay muchas pacientes que a veces dicen, no quiero utilizar ese método porque no menstruo y no sé a dónde se va esa sangre, ¿no? En realidad, por el incremento de las hormonas, la sangre simplemente no se va a producir una menstruación, ¿no? Por orden del cerebro al ovario. Y esta sangre va a continuar, como quien dice, irrigando a otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, esos beneficios que tiene cada método. Por ejemplo, la lactancia materna, que es un método natural, también tiene ventajas, ¿no? Uno, por ejemplo, una mujer que da de lactar, al estimular con la lactancia, hace que se produzca la oxitocina, ¿no? Entonces, la oxitocina, ¿qué va a hacer a nivel del útero? Va a producir contracciones. Y esa mujer que ha dado recién el parto, nosotras sabemos de que en las primeras 24 horas el sangrado es bastante, de ahí va a ir disminuyendo, pero hay casos en que se presentan sangrados más de lo normal. Entonces, ¿qué hace la oxitocina? Va a producir esa contracción uterina disminuyendo el sangrado, ¿no? Ese es uno de los beneficios también, ¿no? Como la lactancia materna, por ejemplo. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué los métodos anticonceptivos tienen efectos secundarios como cambio del humor? Bueno, en realidad no todos los métodos y no a toda persona le puede afectar, ¿no? El cambio de humor, porque también tiene que ver el nivel alto de las hormonas en la sangre del cuerpo de una persona, también tiene que ver con la salud mental de cada una de ellas.
como sabemos, el cuerpo de cada persona y el cerebro es único de cada uno. Y aparte de eso, en nuestros hogares, cada persona vivimos de una manera diferente, tal vez tenemos problemas, tenemos estrés, entonces todo ello va a hacer que este nivel alto de hormona en nuestra sangre por el uso de los métodos anticonceptivos nos produzca, ¿no?, cambios de humor, cambios de estado de ánimo, tal vez depresión, pero no necesariamente va a ser asociado al método anticonceptivo, ¿no? Ok. Bueno, buenas tardes, licenciada. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue el método anticonceptivo más usado durante la pandemia? Bueno, les comentaré de que en la pandemia, como ustedes saben, ha habido un poco de temor, ¿no?, por el contagio y por las muertes que ha habido, y muchas de estas pacientes han dejado de venir a los establecimientos de salud, ¿no? De esa manera discontinuando sus métodos anticonceptivos, y se han basado más bien a utilizar los métodos naturales, como es el ritmo, ¿no?, como el método del calendario, ¿no?, con la regla, las cuales, pues, como ustedes saben, no son tan seguras, siempre, en cualquier momento nos puede fallar, y resulta que, pues, ha habido incluso un incremento de embarazos, ¿no?, más embarazos de lo que había antes, en los años anteriores, ¿no? Y bueno, según iba pasando, iba más o menos calmándose esta pandemia, pues han optado por utilizar lo que es el método de implante. ¿Por qué? Porque este método pues no necesita que estén viniendo cada mes, cada 3 meses, sino se les coloca y pues se les hace el control a los 3 días, a los 7 días, al mes, a los 3 meses, de ahí al año, ¿no? Entonces, prácticamente han espaciado más tiempo, han tenido más tiempo para poder estar en casa y no frecuentar muy seguido al hospital o a un establecimiento de salud. Por ello han optado estos métodos, ¿no? Y además, pues les protege más tiempo, ¿no? Otra pregunta sería, ¿se considera positivo la difusión virtual de los métodos anticonceptivos? La difusión virtual, claro, es muy importante la difusión virtual de los métodos de planificación familiar, ya que pues a través de la radio, a través de la televisión, a través de, por ejemplo, el WhatsApp o otros medios de comunicación, muchas personas se informan, no solo personas adultas, jóvenes, sino también adolescentes, los cuales, por ejemplo, de esa manera, al informarnos, podemos prevenir incluso embarazos no deseados, ¿no? Los cuales, pues, se han incrementado en esta pandemia, ¿no? Y es muy importante la difusión.